Cuba Información. Otro elemento clave fue la recuperación de la planificación, ¿no? y del Estado y lo público al servicio del bienestar colectivo. No es que ahora sea así, es que vamos hacia allá. Claro. Y claro, los temas cruciales que tienen que ver con la redistribución, ¿no? Son como este nudo que tiene que irse desatando porque es lo que genera más tensiones. Por ejemplo, en estos años ya se cumplieron 4 años del gobierno de la Revolución Ciudadana y uno de los logros en términos de indicador es un incremento histórico, digamos, de la recaudación de impuestos, no creando nuevos impuestos, cobrando los que debían ser cobrados. Entonces, ya solo eso, por ejemplo, genera malestares en aquellos que se sienten afectados, mucho más si vamos a hablar de propiedad. Entonces, una condición prevista en la Constitución es la redistribución de la tierra como requisito para la soberanía alimentaria. Entonces, ya solo plantearse la redistribución genera también reacciones, ¿no? Entonces, siempre que hablamos de justicia económica, de lograr otros equilibrios, hay actores listos a reaccionar más que si hablamos de cualquier otro tema de política o de lo que fuera. Entonces, hay logros en términos, los más importantes, la recuperación de soberanía, la recuperación de la planificación y de la política pública como, digamos, nueva expresión de un poder del Estado, avances en términos de una reorientación de la inversión pública. Eso ha sido fundamental, ¿no? La inversión pública como herramienta de redistribución. Entonces, por ejemplo, las compras públicas, ¿no? Que antes estaban muy atadas a unos esquemas empresariales transnacionalizados, las compras públicas se han democratizado, se han diversificado y sirven como estímulo para otras formas de producción, ¿no? Un logro fundamental fue la auditoría a la deuda externa. Por primera vez se hace una auditoría basada en el criterio de ilegitimidad de la deuda, ¿no? Y eso nos permitió hacer una política como país frente al tramo comercial de la deuda y hacer una operación de recompra de bonos que redujo en el 70% esa deuda y que por lo tanto ha contraído el peso del pago de la deuda en el presupuesto nacional, liberando recursos para una inversión social que también es creciente. Se han invertido los términos en la distribución presupuestaria, lo que antes se dedicaba a deuda, ahora se dedica a inversión social. Entonces, la inversión social que permite, por ejemplo, la gratuidad, recuperar una gratuidad de la educación pública que antes se había ido por distintas formas disfrazadas, convirtiendo en una educación pagada. Entonces, ahora se recuperó la gratuidad de la educación pública, se amplió la cobertura. Igual pasa con salud. La salud había sido cada vez más privatizada de hecho. ¿No? Uno iba a un hospital público, igual tenías que pagar y comprar las medicinas. Ahora hay un básico que se ofrece gratuitamente, no tienes que pagar, tienes tu receta médica gratuita. Entonces son cambios muy importantes que tienen que ver con la economía porque es la inversión pública. Y ahora entramos en una fase como de profundización, ¿no? Ya tenemos esta constitución que tenemos, es un segundo periodo de gobierno, hace falta profundizar. Y uno de los desafíos fundamentales entonces tiene que ver con la redistribución, no solo de la propiedad, sino también de ir adoptando formas de producción redistributivas en sí, ¿no? Porque no se trata de seguir produciendo igual para al final del ejercicio ver cómo redistribuimos esto, sino cómo organizamos o reorganizamos la producción de modo tal que sus actores, sus protagonistas sientan o al final tengan ya de por sí la retribución que corresponde, ¿no? Y como sociedad tengamos también una producción en qué y cuánto que nos dirija hacia esa justicia económica que buscamos.
Por último, Magdalena, bueno, en este medio normalmente siempre preguntamos a las personas invitadas sobre el papel de los medios de comunicación. En el caso del escenario actual político, social de Ecuador, indudablemente esas pinceladas que dabas acerca de la lucha de clases, acerca de confrontación entre diferentes intereses sociales, económicos, tiene un reflejo claro en el panorama mediático del país, ¿no? Y los medios de comunicación de Ecuador tienen un papel ahí. No hay solo un reflejo, los medios hegemónicos han sido actores, ¿no? Han suplantado actores políticos frente a un vacío de vocería, de liderazgo incluso de la derecha y la oposición. Ese lugar fue ocupado por los medios, que claramente hacen política, directamente hacen política, y en determinados episodios han sido actores centrales. Por eso es que uno de los temas más disputados ahora es una ley de medios de comunicación, que siguiendo nuestra Constitución es una ley que tenía que haber salido hace un año, pero ha sido tan complejo el asunto que ha debido posponerse, ¿no? Hay intereses económicos cruzados ahí, porque los grandes capitales del país hace ya tiempo integraron en su estructura de propiedad de medios. Entonces teníamos la banca con propiedad de periódicos o de canales de televisión, usando, por supuesto, ese poder mediático en su beneficio. Y es uno de los temas que está ahora mismo en debate álgido en el Ecuador, ¿no? Porque el presidente ha decidido convocar una consulta popular para dirimir asuntos que tienen que ver con el sistema de justicia, por un lado, y con otra serie de temas, entre los cuales está la ley de comunicación. O sea, esa ley de comunicación, que por un juego de intereses hasta ahora está represada, se le quiere como liberar a través del voto popular, o sea, que sea el pueblo que diga queremos esa ley con estos fines, ¿no? Es tal el nivel de poderes en juego que tenemos que recurrir casi a esta herramienta para que sea fluido el tratamiento de esa ley.